PowerPoint no es una muleta para ti. PowerPoint debería ser tratado como una herramienta para ayudarte a amplificar tu mensaje, de manera que la audiencia lo pueda captar, lo pueda entender mejor. Tus diapositivas no están a tu servicio, están al servicio de tu audiencia. Y eso es lo que debemos buscar siempre, que las diapositivas nos ayuden a comunicar, a expresarnos. Cuando estás tratando de contar algo y tus palabras no alcanzan a describirlo, no te permiten transmitirlo, pero hay una foto, hay un diagrama, un gráfico, un vídeo que lo cuenta maravillosamente, entonces sí, ahí utiliza una diapositiva de PowerPoint. Pero el resto del tiempo, para dar narración oral, en el fondo, para estar dando información, ahí basta con tu narración, ahí basta con lo que tú vayas diciendo. Mira, hay una cuestión que nos tenemos que plantear. Cuando tú quieres explicarle a alguien, por ejemplo, que es más claro, ¿qué utilizarías? Tienes que contarle a alguien qué es una circunferencia. Este es el reto. ¿Qué escogerías? ¿La circunferencia descrita en forma de texto o tomarías un papel, dibujarías ese círculo y con esa imagen tratarías de explicarlo? Claramente, si ahora viene cualquier persona y te pide, oye, ¿cómo es una circunferencia?, escogerías este segundo enfoque, utilizarías imágenes. ¿Por qué entonces, cuando en el ámbito profesional, educativo, en definitiva, en cualquier presentación, tenemos que explicar las cosas, nos decantamos por el texto? Vamos a explicar en el webinario cómo podemos transformar nuestras presentaciones para que en vez de tener tanto texto, se basen en la imagen. Y de esta manera será mucho más fácil comunicar nuestro mensaje, la audiencia lo entenderá mucho mejor y le será mucho más fácil recordarlo. En definitiva, las listas de viñetas son la peor forma de hacer una presentación. Y no porque lo diga yo, porque yo les tengo un odio desde que era niño, no. La cuestión es que, desde un punto de vista cognitivo, las listas de viñetas obstaculizan el mensaje que transmites de manera verbal. Hay un gran investigador del aprendizaje multimedia, se llama Richard Meyer, que tiene una obra magna, Multimedia Learning, en la cual él condensa investigaciones a las que ha llegado después de muchos años de experimentos. Por ejemplo, unos experimentos consistían en dar unas formaciones de e-learning en las que hay unas diapositivas y una narración. Y tú estás sentado delante del ordenador y estás aprendiendo con esto. Tal vez habrás hecho cursos de este estilo, ¿verdad? Y probaban distintas combinaciones a ver qué daba mejor resultado. Bueno, pues lo que veían es que si las diapositivas tenían texto y la narración oral repetía el mismo texto, lo que hacemos habitualmente en una presentación en la que tienes un PowerPoint y luego tú más o menos dices lo mismo que aparece en las diapositivas, en este caso era la peor manera. Se están obstaculizando uno al otro. Porque además tú piénsalo, si la diapositiva está llena de texto, la audiencia lo está leyendo, pero no puede leer y escuchar a la vez, con lo cual no te está prestando atención. Tienes que elegir qué hace, la audiencia lee o te escucha. No vamos a ponernos trampas a nosotros mismos, vamos a ayudarle a que solo me escuche. ¿Cómo? O bien poniendo imágenes en las diapositivas o no usando nada cuando no tengo nada que mostrar. La forma más potente de aprendizaje, según las investigaciones de Richard Meyer, era la combinación de imágenes, diagramas, gráficos, ilustraciones como fotografías y una narración oral que lo que está haciendo es explicar esa imagen o las imágenes van acompañando la narración para que ilustre lo que está contando. Esta es la forma más potente. Hay un concepto tomado de la psicología que se llama fluencia cognitiva. ¿Y qué hace referencia? Las diapositivas, cuanto más fáciles sean de procesar, y aquí por procesar lo que quiero decir es que tú la veas y en un golpe de vista, de una forma muy rápida,
seas capaz de entender de qué te está hablando, qué es lo que te quiere contar. Normalmente en 2-3 segundos tú eres capaz de captar una imagen. Sin embargo, el texto hay que leerlo y tú en 2-3 segundos no te enteras del contenido de una diapositiva de texto. Sin embargo, si la diapositiva lo que tiene es una foto, un diagrama, un gráfico, en muy poquitos segundos eres capaz de captar ese mensaje, esa idea clave que te quiere transmitir. Eso es fluencia cognitiva, que se procesa muy rápidamente esa información. Y como consecuencia, esas diapositivas generan más sentimientos positivos, es decir, la audiencia va a estar más de acuerdo contigo, va a creerse más lo que le cuentas y le va a parecer más fácil ponerlo en práctica. ¿Cómo se ha llegado a estos resultados? Pues mira, en algunos experimentos lo que se hacía es a dos grupos de sujetos se les daba un texto escrito en dos tipografías distintas. Al grupo A le daban el texto en una tipografía muy fácil de leer, mientras que al grupo B el texto estaba en una tipografía difícil de leer. Y a continuación lo que se hacía era, se les preguntaba, ¿cómo está usted de acuerdo con el contenido del texto? Valore de 1 a 10. 1, nada de acuerdo. 10, totalmente de acuerdo. Adivina qué grupo estaba más de acuerdo con el texto. ¿Aquel grupo al que le había resultado fácil leerlo o al que le había resultado difícil? Pues efectivamente, al que le había resultado fácil. Y claro, uno puede preguntarse, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto? O sea, si el texto es idéntico, ¿me estás diciendo que en función de que le sea más fácil o no leerlo, te lo crees más? Bueno, pues así es como funciona nuestra mente. En otros experimentos era la misma idea, pero preguntaban quién se creía más el texto y nuevamente lo creían más aquellos a quienes les resultaba más fácil leerlo. Fíjate que el texto era idéntico, solo cambiaba la tipografía. Y en otro grupo de experimentos lo que se planteaba era instrucciones para hacer unas acciones, por ejemplo un experimento era para hacer sushi, y aquel grupo que había leído las instrucciones en una tipografía más fácil de leer, luego pensaba que puestos a hacer sushi le resultaría más fácil hacerlo. Yo no sé cómo defines tú la palabra persuasión, influencia, pero fíjate, lo que estamos llegando aquí es que cuando las diapositivas tienen influencia cognitiva, la audiencia se cree más su contenido, está más a favor de lo que dicen y le parece más fácil ponerlo en práctica. Para mí ahí tienes una magnífica definición de lo que puede ser persuadir, que se lo crean, que estén a favor y que encima les parezca fácil ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Utilizando diapositivas que, por así decir, fluyan cognitivamente, es decir, que sea muy fácil el procesarlas. ¿De dónde viene todo esto? Pues mira, viene de un concepto que se suele llamar las heurísticas, que son atajos que usamos en el cerebro. La heurística es muy sencilla. Si algo me parece fácil, me lo creo. Es verdad, no le voy a dar más vueltas. Si algo me parece difícil de procesar, mentira, no me lo creo. De hecho, no sé si en alguna ocasión has corregido exámenes en la universidad o... Pues mira, en mi caso solía ocurrir que te encuentras siempre con este alumno que además suele ser chico. Las chicas suelen tener una letra bonita, pero hay alumnos con una letra ratonera indescifrable. Y tú lo estabas traduciendo, fíjate, he dicho, porque es que es tan difícil de entender que te entraban ganas de suspenderlo ya directamente, o sea, sin necesidad de haber leído el contenido, y eso por lo difícil que te lo está poniendo. Por eso, el fácil o difícil que nos resulte procesar la información influye emocionalmente en cómo te sientes con esa información. Y yo el ejemplo más claro lo he tenido corrigiendo exámenes. Vamos, por tanto, a ponérselo fácil a nuestra audiencia. Vamos a hacer que sea tan fácil de procesar nuestra diapositiva que en casi un golpe de vista seas capaz de captar la información más importante. Podemos estructurar o distribuir la información dentro de la propia diapositiva. Ahí tienes representado un recuadro, que sería el área de la diapositiva, y en la parte superior todas las diapositivas del mundo cuando utilizan la típica plantilla corporativa, ¿qué es lo que se encuentran? Se encuentran con un espacio para un título. Perfecto. La primera variante, ¿qué vamos a escribir en ese título? Vamos a escribir el mensaje clave que yo quiero comunicar con esta diapositiva. ¿Cómo llegamos a este mensaje? Es muy fácil. ¿Qué me quieres contar con esta diapositiva? ¿Cuál es el punto que me quieres hacer llegar?
Cuando yo vea la diapositiva, ¿qué idea me tiene que quedar clara? Pues la respuesta a esta pregunta, no, yo es que lo que quiero es que veas cómo, puntos suspensivos. Esa frase es lo que puedes escribir como mensaje en el título de la diapositiva. Como tal, una frase tendrá sujeto, verbo, predicado, y eso es lo que hace que cualquier persona que lea esta diapositiva, lea el título, automáticamente haya captado cuál es la esencia del mensaje. ¿Qué longitud puede tener? Bueno, pues pensemos en un tuit, 140 caracteres, que hoy viene a ser la marca de la brevedad. Si cabe en un tuit, te va a caber ahí en el título y te obliga a sintetizar, te obliga a buscar de qué manera condensas la esencia de lo que querías contar en una sola frase. Por supuesto, habrá ocasiones en las que necesites dar algo más de información, entonces puedes escribir en una letra con un tamaño inferior un texto adicional. Y en principio esto es todo lo que vamos a escribir en la diapositiva para presentaciones orales. Ahí lo vamos a parar. En el resto, en el cuerpo de la diapositiva, ya no introduciríamos. Es posible que haya un logo, yo ahí lo he puesto arriba a la derecha, pero no porque tenga que estar arriba a la derecha. Esto es un ejemplo y en algún sitio lo tengo que poner. Lo cierto es que todos los elementos que vamos a ir viendo en esta diapositiva pueden estar o pueden no estar. Lo importante es que te hagas la pregunta, ¿qué valor le aporta a la audiencia que esté este elemento? Cuando es útil que esté, lo pondremos, y cuando no tiene mayor utilidad, entonces lo evitaremos. ¿En qué sentido, en qué momentos es útil para la audiencia ver el logo? Por ejemplo, en la primera diapositiva, en la de título, para que te ubiquen, te identifiquen con una marca, con una empresa. ¿En qué otra diapositiva puede ser útil? En la última, para que recuerden quién eras, ¿no? de qué empresa venías. Y luego en el centro, ¿es útil? No, decídelo, valóralo y ya veremos si lo dejas o no lo dejas. De manera que en el título de la diapositiva, en ese espacio que todas las plantillas corporativas del mundo que yo ya he visto hasta ahora tienen reservado ahí arriba, vamos a escribir el mensaje clave de la diapositiva. Y abajo en el cuerpo, ¿qué es lo que vamos a escribir o qué vamos a poner ahí? Bueno, pues ya la idea es que no va a aparecer texto, ahora van a aparecer imágenes que cumplen una función. Puede ser una evidencia, vamos a decir, de tipo lógico, analítico, racional, científico, que soporte el mensaje que has dado. Imagínate que has dicho, este año hemos crecido un 10% por delante de la competencia. Ese es el mensaje clave. ¿Vale? ¿Qué datos, de qué manera me demuestras, qué evidencia me das de que eso ha sido así? Ahora pues tendrás un gráfico, tendrás una tabla. Bien, pues eso que tengas es lo que vamos a mostrar aquí en forma de imagen como evidencia lógica. En otras circunstancias, en vez de una evidencia de tipo lógico, lo que podemos utilizar es una ilustración emocional. ¿Qué quiero decir por ilustración? Puede ser una fotografía, puede ser un diagrama, y en este caso no es una prueba irrefutable, no es un dato objetivo, pero sí es algo que de alguna manera nos ayuda a representarnos en nuestra cabeza que efectivamente hemos vendido mucho, ¿no? En el ejemplo. Y a lo mejor, ¿qué podría poner? Pues no sé, una foto de una cola inmensa en un comercio que la gente quiere comprar ese producto tuyo que tanto has vendido. Fíjate la diferencia que hay entre evidencia e ilustración. Con la evidencia yo te doy datos sacados de las cifras de ventas, sacados de fuentes que pueden ser el Instituto de Comercio, cosas similares. Mientras que con la ilustración yo lo que te doy algo es un ejemplo, realmente. Pues que haya un montón de cola en una tienda no significa que hayas vendido un 10% más que el año pasado, no es ninguna evidencia. Sin embargo, sí que ilustra, emocionalmente te hace sentir, ¡wow! Pues sí, efectivamente hemos tenido mucho éxito, sí, recuerdo esas colas, ¿ves? Te sume en una evocación, te ayuda a representar mentalmente, a imaginar cómo puede haber sido ese éxito. De manera que algo muy útil es ir alternando entre evidencias de tipo lógico, analítico, racional, que son objetivas, vamos a decir irrefutables, y luego por otro lado ilustraciones de tipo emocional, que cuidado, no me entiendas mal, no estoy refiriendo a que tengas que hacer llorar a la audiencia o cosas de esas, me refiero a algo que no es prueba, evidencia de nada, pero sí ayuda a que te ilustres incluso a remover algún tipo de emoción. ¿Vale?
¿Y qué podemos usar, llegado a este punto, como evidencia o como ilustración? Pues una imagen. Y aquí tenemos tres tipos de imagen. Por un lado estarían las fotografías, dibujos, las ilustraciones en el sentido literal de la palabra. Si eres un arquitecto, podría ser una renderización 3D de un modelo. Si eres diseñador de herramientas, una visualización en AutoCAD, en fin, ese tipo de imágenes que nos permiten hacernos una idea muy clara, muy precisa del objeto o de lo que estamos hablando en ese momento. El segundo tipo de imagen que podemos utilizar son los diagramas. Un diagrama no es más que un conjunto de cuadrados con flechas, círculos que están conectados, hacen ciclos, hacen secuencias, representaciones que se ve pues el típico iceberg o se ve una balanza, se ve un objeto a punto de caer por un precipicio. Los diagramas lo que nos permiten es representar de una manera esquemática cuál es la idea que hay detrás de la diapositiva, detrás de ese diagrama. Los mapas, los planos, todo eso también serían diagramas, incluso una tabla es una forma de diagrama. Y luego ya, en tercer lugar, tendríamos los gráficos de datos. Y aquí estamos hablando de los gráficos tradicionales, de líneas, de barras, de puntos, los gráficos de tarta, de quesitos, en fin, lo que entendemos todos por un gráfico.